A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Hace aproximadamente 2 meses que no tengo noticias tuyas. No te pregunto qué pasa porque sé lo que pasa y lo que no. Dicen que dentro de una semana todo se regularizará otra vez. Ojalá. No sabes lo importante que es una carta para cualquiera de nosotros. Cuando hay recreo y salimos, de inmediato se sabe quiénes recibieron cartas y quiénes no. Hay una extraña iluminación en los rostros de los primeros, aunque muchas veces traten de ocultar su alegría para no entristecer más a los que no tuvieron esa suerte. En estas últimas semanas, por razones obvias, todos estábamos con caras largas y eso tampoco es bueno. De modo que no tengo respuesta a ninguna pregunta tuya, sencillamente porque carezco de tus preguntas. Pero yo sí tengo preguntas, no las que vos ya sabes sin necesidad de que te las hagas, y que dicho sea de paso, no me gusta hacerte para no tentarte que alguna vez, en broma, o lo que sería muchísimo más grave, en serio, me digas, ya no. Simplemente quería preguntarte por el viejo. Hace mucho que no me escribe. Y en este caso tengo la impresión de que no hay ninguna otra causa para la no recepción de cartas. Solo que hace mucho que no me escribe. Y no sé por qué. Repaso a veces solo mentalmente, claro, lo que recuerdo haberle escrito en algunos de mis mensajes breves. Pero no creo que haya habido en ellos nada que lo hiriera. ¿Lo ves a menudo? Otra pregunta. ¿Cómo le ve a Beatriz en la escuela? En su última cartita me pareció notar cierta ambigüedad en sus datos. ¿Te das cuenta de que te extraño? Pese a mi capacidad de adaptación, que no es poca, esta es una de las faltas a las que mi ánimo ni mi cuerpo se han acostumbrado, al menos hasta hoy. ¿Llegaré a habituarme? No lo creo. ¿Vos te habituaste? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva República de las Letras a través de esta modalidad tan pertinente para este libro, melancólica. Sí, el Zoom me parece cada vez más melancólico, primera confesión de la noche. Con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches, amiguitos. Alberto Mayol, compañero. Yo estoy desde el jardín. Ese libro también lo hicimos, hace mucho tiempo atrás. Sí. Oye, bueno, el libro este es Primavera con una esquina rota, novela de Mario Benedetti, publicada en el año 1982, pero así como dice en la última línea del libro, fue escrito en Palma de Mallorca durante el exilio español de Benedetti entre octubre de 1980 y octubre de 1981. Y estaba pensando cómo explicar de qué trata el libro, y es más o menos imposible hacerlo a través de una sola vía, ¿no? Habría que utilizar así como varias bifurcaciones para explicarlo, pero me atrevería a decir que es un libro que trata sobre el exilio en todas sus variables, ¿no? Con un personaje que es el que aparece primero, que era el que leía, que era Santiago, preso político, que está hace 5 años en las cárceles de la dictadura uruguaya, y el resto de su familia y entorno, ¿no? Que están exiliados, su papá Rafael, su compañera Graciela, su hija Beatriz, que prácticamente no ha conocido, y un amigo, uno de sus grandes compañeros de lucha, Santiago, cuya relación con su compañera Graciela empieza a mutar lenta, irresistible y dolorosamente. Esa es como la introducción, ya luego hay mucho más que... Y el libro está contado en todas esas voces. Claro, no hay un narrador, sino que, Sí. salvo en algunas pequeñas intersecciones, pero el libro en general es una suma de relatos breves en primera persona, ¿no? Excepto los relatos que protagoniza Graciela, que muy interesantemente es la única que no habla en primera persona. Es cierto, eso, punto de tabla. Sí, lo que pasa es que, claro, se nota que Benedetti busca algún recurso narrativo que le permita, de alguna manera, dar la señal de que estamos frente a algo que tiene
tiene varias fracturas o microfracturas, algo que es como el habla traumática. Yo me acordé al leerlo ahora, que lo había leído mucho más pequeño, y después de toda la vida pasada y la experiencia enorme que uno tiene, qué sé yo, me acordé de una vez que estaba haciendo una aplicación de unos grupos de discusión y tocamos un tema muy complejo, y la gente empezó a hablar, yo no entendía por qué hablaban así, ¿ya? Le pregunté a un psicólogo, después el psicólogo, una psicóloga de hecho era, me decía que tenía que ver con el habla traumática. El habla traumática está fragmentada, no encuentra hilación, no termina de consagrarse un motivo y deja paso, más bien le irrumpe otro que busca su salida y tampoco termina hasta que aparece otro y así sucesivamente. Y aquí hay como se podría ver como un collage, pero también se podría ver como la suma informe de todas las hablas para tratar de reconstruir una cosa que no tiene reconstrucción alguna, que es la vida de alguien a quien la política y la tragedia dictatorial le cambió la vida por completo y para siempre y sin posibilidad de modificación. Me acordé un poco de, ¿cómo se llama este documental de Guzmán, del Pato Guzmán, el que combina el tema de los Nostalgia de la luz. astrónomos y los detenidos desaparecidos? Nostalgia de la luz. Sí. Nostalgia de la luz, claro. Me acordé ahí una historia de una chica que decía que bueno, la historia de ella era terrible, pero no es el punto es que ella decía, yo me siento una persona con una falla de origen, decía, como un producto que en la fábrica ya no salió bien. Esa sensación que queda después con este tipo de situaciones, donde tú en el fondo eres como una gotita de agua que se la lleva la ola de un lado a otro y tu destino no tiene ningún libre albedrío ni nada por el estilo. Y entonces, claro, la obra se centra en y en esta emoción que es cuando tú vuelves y todo supuestamente está terminado, la tragedia, el horror, viene la felicidad, el reencuentro, qué sé yo, y viene la primavera, pero le resulta que la primavera tiene una esquina rota. Lo peor no ha pasado. Claro. O otros vienen otros peores posibles. Creo que nos faltó decir al principio, para entender también este tono que describe Alberto, es que Benedetti también está en la narrativa del libro en primera persona. Y está intercalado en la narrativa de Santiago, la de Beatriz, la de Rolando, la del viejo, el papá de Santiago, y lo que le sucede a Graciela también con relatos de Benedetti en el exilio. Y yo creo que eso es muy importante para quien lee, porque entiende que quien está contando desde ese dolor y desde esa dulzura que es propia de toda la literatura de Benedetti, pero de esa sombra, que no hay como, quizás escribiendo este libro quiso, no sé si exorcizar la sombra, pero más bien darle un espacio, ¿no? De todas las complejidades posibles que significan esta distancia, el dolor político y también la imposibilidad de que las relaciones se mantengan como eran, porque las distancias temporales y físicas son muy difíciles, ¿no? Sí. Sí, ese es un bonito concepto, me gustó ese concepto porque en realidad si uno mira la literatura de Benedetti, siempre él tiene esta capacidad de exorcista. O sea, como que las grandes tragedias tienen algún elemento gratificante, dulce, hermoso, reivindicativo, que está detrás de la enorme sensibilidad que él tiene para poder captar esos pequeños detalles que de alguna manera tal vez te destruyen, pero te enorgullecen por lo menos. No es una literatura tan dura, tan ripiosa como la de Sábato, que uno, aunque aparezca una buena noticia, uno sabe que eso es una broma, o sea, no es una buena noticia. Eso es solamente un humor negro y que lo que viene después va a ser siempre horroroso. Entonces yo creo que sí, efectivamente la literatura de Benedetti es un gran exorcismo. Sí. Debe ser por eso que dicen ustedes que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Es una persona que vamos a decirlo así, embalsama el dolor, ¿no? Y lo es desde antes del exilio, porque fíjate tú que probablemente una de las experiencias que tiene el exilio es que a muchas personas se les convirtió en una cura de humildad, ¿no?
y que sus caracteres previos eran muy altisonantes. Bueno, Benedetti nunca lo fue, para hablar del cliché de que en 2 semanas más, o en 3 creo, cumplimos 10 años de la República de las Letras, y el primer libro que hicimos fue La Tregua, que es un libro previo al exilio. El registro no es sustantivamente distinto al que encontramos en este libro, y pienso que una de las cosas bonitas que tiene este libro, especialmente en la medida que pasan los años y que la experiencia del exilio se puede volver más difícil de comprender para las generaciones que no lo vivieron, y no solo que no lo vivieron, sino que ni siquiera fueron contemporáneos de cuando el exilio ocurrió, puedan entenderlo desde una perspectiva sensible. A mí me parece que hay una decisión crucial, estética, literaria, que hace este libro un libro mucho mejor que lo que podría haber sido a través de otra estrategia de escritura, y que es dejar que los personajes hablen, ¿no? Y que hablen con sus contradicciones, con sus dolores, con sus miedos, con sus infantilismos, bueno, como somos todos al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que cuando te ven de afuera, tú tratas de endulzar, o perdón, de ocultar aquello que probablemente te resulte más indeseable de compartir, pero al meterse adentro, creo que hay un valor extraordinario en lo que él hace. Y dejo algo instalado, porque probablemente ahí la Antonella va a tener mucho que decir. A la Anto le llamó la atención que efectivamente en el caso de Beatriz no se hablara en primera persona. Graciela, Beatriz sí, Graciela no. Sí. Pero a mí me parece extraordinario que Benedetti haya puesto como uno de los temas del libro, un tema que en su generación y en esas circunstancias era absolutamente cliché, ¿no? Porque, o sea, no, perdón, no cliché, tabú, me equivoqué, tabú. Porque eran circunstancias en las cuales el heroísmo del compañero que estaba encarcelado debía ser correspondido sí o sí con la fidelidad a toda prueba de la mujer, aun cuando la mujer fuese joven, y como tú, Antonella, has reclamado para bien, enseñándonos tantas veces, invisibilizando el deseo sexual femenino, ¿no? Entonces, el hecho de que él hubiera elegido ese como uno de los ejes del libro también me da cuenta de una sensibilidad especial que yo rescato, porque no nos olvidemos que es hombre, que ya era una persona mayor, que era un militante, y que por lo tanto tenía 1000 razones más para no escribir sobre un tema como ese que para hacerlo. Y además no solamente escribe el tema y lo visibiliza, sino que además no lo juzga, porque pone encima de la mesa, ¿no?, toda la complejidad y la culpa que siente Graciela y lo imposible de las situaciones muy dolorosas porque es muy imposible. Antonella. Sí, vamos con un tema. Sí. A propósito de esto y de las curas de humildad, que yo creo que parte de este momento tan extraño que nos toca vivir, a mí por lo menos me parece que es un buen ejercicio pensarlo como una cura de humildad de manera personal, de manera social también. Y nos hace bien darnos cuenta también que como decía Alberto, citando la película de Guzmán, tenemos todos fracturas, y por eso escuchamos a Pedro Aznar con Quebrado. Wow. Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro, pausa, cabaza y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, una lanza abrió un costado, detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado. Quebrado,
risa que no ahoga. La risa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad es falsa, la lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. Es curioso, cuando uno está afuera e imagina que por una razón o por otra pueden pasar varios años entre cuatro paredes, piensa que no aguantaría, que eso sería sencillamente insoportable. No obstante, es soportable, ya se ve. Al menos yo lo he soportado. No niego haber pasado momentos de desesperación, además de aquellos en que la desesperación incluye sufrimiento físico. Pero ahora me refiero a la desesperación pura, cuando uno empieza a calcular y el resultado es esta jornada de clausura multiplicada por miles de días. No obstante, el cuerpo es más adaptable que el ánimo. El cuerpo es el primero que se acostumbra a los nuevos horarios, a sus nuevas posturas, al nuevo ritmo de sus necesidades, a sus nuevos cansancios y a sus nuevos descansos, a su nuevo hacer y a su nuevo no hacer. Si tenés un compañero lo podés medir al principio como un intruso, pero de a poco se va convirtiendo en un interlocutor. El de ahora es el octavo. Creo que con todos me he llevado bastante bien. Lo bravo de las desesperaciones es que no coinciden. Y cuando el otro te contagia la suya, o vos le contagias la tuya. O también puede ocurrir que uno de los dos se oponga resueltamente al contagio y esa resistencia origina un choque verbal, un enfrentamiento, y en esos casos, justamente, la condición de clausura ayuda poco, más bien exacerba los ánimos. Le hace a uno y al otro pronunciar agravios y algunas veces hasta decir cosas irreparables que enseguida agudizan su significado por el mero hecho de que la presencia del otro es obligatoria y por tanto inevitable. Benedetti, primavera con una esquina rota. Que también podría hablarse de la cuarentena, ¿no? Es que estaba pensando en eso. Esa fue su columna de opinión de ayer, ¿verdad? Y sí, por eso lo subrayé. Cuando lo leí dije, a ver, ¿de qué está hablando Benedetti? Es terrible eso, pero es verdad. Yo creo que a todos nos está pasando eso. La presencia o la ausencia del otro. Claro, claro que sí. Oye, no sé, quería comentar que me llamó profundamente, me gustó mucho el personaje de Don Rafael. Hipotetizo que Don Rafael podría ser como una suerte de alter ego de Benedetti, porque si bien tiene 67 años, y cuando Benedetti escribió este libro tenía 50, por lo tanto era más joven, su estado de ánimo se parece mucho al estado de ánimo que le hemos conocido históricamente a Benedetti, ¿no? Y yo lo diferenciaría a él del resto de los personajes porque además, como es el viejo, de alguna manera mira la vida desde afuera, ¿no? No está viviendo la urgencia de la prisión y la tortura de Santiago, no está viviendo la urgencia propia de la niñez en el caso de Beatriz, no está viviendo la urgencia desesperante de las contradicciones de Graciela, no está viviendo el terrible enamoramiento y al mismo tiempo cargo de conciencia de Santiago, y eso le permite de alguna manera ponderar también, ¿no? Pararse por encima de las situaciones. Recordemos que él se entera de la historia de amor entre Graciela y Santiago, entre Graciela y Rolando, y no la juzga. Más bien trata de acoger a Graciela, a quien quiere como si fuera su hija. Y de alguna manera trata de mantener la calma cuando todos sabemos que estamos encaminados hacia una historia terrible, porque vamos a hacer inmediatamente el adelanto del final, ¿no? La escena más terrible es la que nos llega a ocurrir, que es la escena del aeropuerto, cuando van todos a buscar a Santiago, y todos se van a abrazar, pero todos saben que tarde o temprano Santiago se va a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces uno de los temores más terribles que tenía Rolando, que a mí me llegó al fondo del corazón, es que Rolando se preguntaba qué iba a suceder cuando Santiago se enterara de lo que estaba pasando y se acordara de la escena del aeropuerto, ¿no? Y muy comprensiblemente se podría haber sentido traicionado, pero tampoco había otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces,
a pesar de que no tiene la altisonancia de una ópera, sino más bien tiene la melancolía y ese ritmo cansino propio de la cultura uruguaya, uno podría decir que es una ópera en uruguayo, ¿no? Con una suerte de final trágico y suavecito, pero trágico al fin y al cabo. Bueno, ¿no? y con esta cosa como de la comedia uruguaya también, esa comedia tipo Leo Maslía, esa comedia que tiene ese sentido del absurdo, o sea, hay un diálogo muy bueno, con mucha profundidad intelectual, pero además muy entretenido, que es el diálogo del mismo Benedetti con el burócrata peruano, ¿ya? Que le informa que él tiene que irse del país, entonces él intenta escarbar para entender cuál es la razón por la cual se le está exigiendo que se vaya. Y finalmente el burócrata pierde la paciencia y le dice, bueno, el Estado peruano quiere que usted se vaya. Entonces, pero todo el rato el burócrata intenta eludir el tema de fondo porque no hay tema de fondo. Y ahí aparece este carácter muy interesante de la relación con el poder dictatorial, como esa maquinaria que tiene la pretensión, a veces con eficacia incluso, de convertirse en un dios. En un dios es la versión más primaria de un dios, que es la versión de un poder importante, casi absoluto o absoluto, pero que además combate y vence finalmente siempre a partir del absurdo, no contra el absurdo, sino que pretende ser lo más absurdo posible. Y por tanto, sin razón alguna, como si fuera un mero acto de voluntad del Estado, se le comunica que sencillamente debe salir. Y ese diálogo, que tiene mucho de humor, de un carácter sardónico, en fin, lo que hace es reflejar entonces estos absurdos que se van enmascarando. Y tú decías muy bien, bueno, obviamente el motivo principal de la obra tiene que ver con una cosa que todos sabemos, quienes conocemos las historias de quienes han vivido situaciones de exilio, que está reflejado también, no sé, en La Frontera, en la película, si recordamos, que es las relaciones, las complejidades de las relaciones entre quienes están involucrados y la devastación de las familias muchas veces, donde todos son culpables, nadie es culpable, todos son héroes, nadie es héroe, donde la situación es inadmisible, es incomprensible, sencillamente es imposible. Entonces, y siempre llama este motivo muy típico, que el amigo, uno de los mejores amigos, siempre que está ahí ayudando y apoyando, de repente empieza la vinculación, las cosas se confunden, después no se confunden, sino que se aclaran, y es peor que cuando estaban confundidas, y en fin, o sea, entonces esas condiciones que tienen que ver con lo real nomás, con que las cosas pasan porque vamos a decirlo así con crueldad conductista, como aumentan las probabilidades de que pasen ciertas cosas bajo ciertas condiciones. Y bueno, y sencillamente en ese ejercicio muchas veces sencillamente terminan por pasar las cosas. Entonces, esta cosa de que la vida es así y hay que llorarla y reírse al mismo tiempo, es parte de este juego de Benedetti siempre de mantenerlos en la tristeza, en un cierto desamparo, pero siempre un poquito arropado y un poquito acompañado. La belleza, probablemente. Lo que pasa, compañeros, es que una de las cosas maravillosas que tiene Benedetti es que tiene una fe inquebrantable en el ser humano. O sea, fíjense en lo siguiente, yo el otro día estaba haciendo el siguiente ejercicio. Puede que cualquier fanático de Benedetti me refriegue en la transmisión un poema y me contradiga, ¿no? Pero yo leí completo, he leído las obras completas de Benedetti, tengo los 4 inventarios, ¿no? Que son y muchos de los poemas son de desamor respecto a mujeres. Yo nunca jamás recuerdo haber leído un verso, una palabra de descalificación a la mujer que se va, o a la mujer que lo deja, o a la mujer que ya no lo quiere. O sea, Benedetti está en las antípodas de una ranchera o de un bolero, ¿no? Nunca incurre en eso, y nunca le he conocido un personaje, salvo en los cuentos, donde es un poquito más perversito. En los cuentos hay algunos personajes así que son como perversos, pero al menos en las novelas o en los cuentos,
personajes donde esas personas no tengan algún lugar de redención. O sea, si yo les preguntara a ustedes, sé que esto es un poco como simplificador, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿alguno de los personajes de esta novela es mala persona? No, claro. Ninguno. No. Ninguno. Son puras personas íntegras, entrañables, que uno quisiera si las conociera de verdad. Pero las circunstancias entre ellos probablemente, o sea, seguramente van a llevar a un quiebre, ¿no? Por eso la obra es melancólica y no melodramática. No hay aquí maldad pura, no hay villano. Más bien, o sea, el villano está fuera de la obra, el villano produce la situación. Existe efectivamente un mal. El villano es la dictadura, claro. Exactamente, y el poder. Pero todos los personajes tratan de hacer lo que pueden y por eso probablemente tiene este tono melancólico de que es como, no hay cómo reparar esto tampoco, porque todos están haciendo lo mejor que pueden y lo mejor que pueden hace daño igual. Y eso es muy difícil. Sí, es la frescura de mirar la vida tomando un café en la esquina. Oh, hay tiempo. Esas cosas, que hacías tú antes, Alberto Mayol. Tomar café en la esquina. Nosotros con Pato estamos a esta hora con un cafecito. Escucha, yo me quedaba con... No, café nomás, ¿no? Yo estoy con mi taza de gato. Sí. Aunque en realidad esta novela era para una copita de vino, ¿no? Sí, la verdad para un tanato uruguayo. Estoy en cuarentena y tengo la máquina de café mala. O sea, imagínate el escenario. Amigo, pero consígase una prensa francesa, un chilito. ¿Sabes lo que pasó, Antonella? Esos son problemas del primer mundo, Alberto. Que me han robado el mes de abril. Eso es lo que pasa. ¿Te han robado el mes de abril? ¿Vamos a ir a escuchar eso? A mí también. Sí. En este caso, a todo el mundo le quitaron el mes de abril, pero sí, voy a ofrecer quién me ha robado el mes de abril, porque me parece que no representa los hechos, pero representa la emoción. Te cuento algo para que, antes de que vayas a la canción, para que nos destruyamos todavía más. Por favor. A la hora de la grabación de este programa se ha conocido el fallecimiento de Rubén Fonseca. No, ¿en serio? Sí. Wow. Se conoció hace una media hora atrás. Lo habíamos leído justo antes. Lo enfermamos. Bueno. Menos mal que Benedetti ya... Vamos a melancolizar con Sabina, entonces. Vamos. Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de casi todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el
cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Lo esencial es adaptarse. Ya sé que a esta edad es difícil, casi imposible, y sin embargo, después de todo, mi exilio es mío. No todos tienen un exilio propio. A mí quisieron encajarme uno ajeno, vano intento, lo convertí en mío. ¿Cómo fue? Eso no importa. No es un secreto ni una revelación. Yo diría que hay que empezar a apoderarse de las calles, de las esquinas, del cielo, de los cafés, del sol, y lo que es más importante, de la sombra. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es extranjera, solo entonces la calle deja de mirarlo a uno como un extraño. Y así con todo. Al principio yo andaba con un bastón, como quizás corresponda a mis 67 años, pero no era cosa de la edad, era una consecuencia del desaliento. Allá siempre había hecho el mismo camino para volver a casa, y aquí echaba eso de menos. La gente no comprende ese tipo de nostalgia. Creen que la nostalgia solo tiene que ver con cielos y árboles y mujeres. A lo sumo con militancia política, la patria, en fin. Pero yo siempre tuve nostalgias más grises, más opacas. Por ejemplo, esa, el camino de vuelta a casa. Encuentro que esto es maravilloso. Qué manera de escribir bien. Qué manera. Y ahí hay una cosa que es importante respecto a este libro, porque el libro es muy hábil. O sea, si Benedetti quisiera que fuera una muestra de su capacidad narrativa, esto de ponerse en varias voces, y sobre todo la voz de Beatriz, que amo, que es muy lindo porque es como un quiebre estético en el libro, que él hable desde una niñita de 10 años, uno podría quedar, wow, qué manera increíble de escribir, pero es tan trascendente, melancólico y bello y terrible lo que cuenta, que no sé si a ustedes les pasó, pero es como que uno después se da cuenta y dice, oye, tremendo ejercicio literario, estético, que hace, pero mientras uno está leyendo el libro está tan abrumado por otro tipo de emociones, ¿no? Más que esa admiración fría del ejercicio
literario. Como de la pirotecnia, claro. Claro. Es que, Podría ser un libro muy Benedetti es un pirotécnico. caso súper raro en realidad de escritor. Yo estaba pensando cuando tú hablabas, Antonella, que en el fondo Benedetti es un escritor que carece de una cosa que es muy habitual en los escritores, que es la angustia. Mm. Tiene tristeza, tiene dolor, tiene muchas cosas, pero no tiene angustia. Tiene una habilidad estilística enorme, pero en ningún momento, en ninguna obra, se propasa de ella. O sea, en ningún momento dice, y este es el momento para el lucimiento total, que ese lucimiento normalmente se produce mucho mejor con un escrito más oscuro, tétrico, doloroso, en fin, con los momentos más ominosos funcionan mejor eso. Sin embargo, él tiene esta cosa como en el límite del optimismo, que siempre el optimismo tiene una cosa superficial terrible, ¿verdad? Y sin embargo él logra entrar en las honduras del ser humano a partir de su estilo, que también el tener una capacidad estilística a veces también te deja jugueteando con el mundo y convirtiendo en una especie de pequeño liberal escritorcillo. ¿verdad? De bufoncito talentoso, claro. Exactamente. Entonces el regatero, el jugador habilidoso, ¿verdad? Entonces, y la ecuación que logra Benedetti es muy inusual. Ustedes decían, al pasar, por ejemplo, dijeron, esto no tiene villano. Hacer una novela sin villano, con un villano genérico, ¿ya? Es muy difícil. Es muy difícil. Sin un oponente, o sea, es como literatura 1, o sea, ten un villano, maldita sea. ¿Ya? Mira, el novelista por definición, Vargas Llosa, no podría escribir sin villano. No. Que es brillante como novelista, pero no podría escribir sin villano. Sí. Entonces es muy impresionante. Depende de qué quieras armar, ¿no? Yo me acordé que una vez le leí, hace muchos años, yo era chiquito, y me acuerdo que había leído y había quedado muy impactado con Benedetti. Me había leído varias cosas más. Había creído que incluso regalar libros de Benedetti podía procurar alguna clase de éxito en ciertas lides. Y estaba en ello, ¿ya? Estaba en ello, cuando le leí una entrevista o algo así, no recuerdo bien, en esos tiempos que no leían los diarios en papel, Sí. Y él decía que, si no me equivoco, él decía que él escribía 30 páginas diarias. ¿Ya? Y eso quizás es parte de lo que se nota en esta sencillez de la escritura, como en la superación de la escritura abismante, sublime, y en esta cosa como cotidiana de escribir. Seguramente para escribir 30 páginas al día tienes que estar todo el día escribiendo sobre las cosas que estás viendo, sobre el caballero que entró al negocio de la esquina, o sea, tienes que escribir de todo. Y tal vez eso le generó un recurso, un repertorio que es bien inusual. Sí, bueno, hasta el momento de su fallecimiento, Benedetti era una de las grandes referencias al mismo tiempo culturales, intelectuales, políticas y éticas de Hispanoamérica. Era columnista habitual de los medios de comunicación. Él era como Vargas Llosa, ¿no? Era de estos columnistas que eran publicados por varios diarios al mismo tiempo, con la diferencia que a Vargas Llosa lo publican los diarios de derecha y a Benedetti lo publicaban los pocos diarios de izquierda que había, pero los diarios de izquierda. Pero sí, es verdad lo que dice Alberto. Oye, ¿puedo darme un gusto que si no lo hago ahora no lo voy a poder hacer hasta en varios años más? ¿Qué? Quería mostrarles mi fanatismo por Benedetti. Si me dejan, ¿puedo, no? Claro, esto es para quienes están viendo el programa en YouTube. Pero igual lo voy a decir, ¿ah? Está sacando su colección de Benedetti, el pato. La tregua. La tregua. Hortensia Campanella, Mario Benedetti, un mito discretísimo. Esa es una biografía. No lo tengo, ese no lo tengo. La borra del café, que también lo hicimos. Lo hacemos. Ese lo regalé con fines impropios. Gracias por el fuego. ¿Ah? Gracias por ¿Ese el no lo fuego, un hicimos? clásico. Creo que no. No, hicimos todos los fuegos del fuego. Ah, me confundo de fuego. Crítica cómplice. Este es muy interesante, un libro sobre crítica literaria hecha por Mario Benedetti. Eso lo desconocía. Mira, no lo tengo, Sí. no lo tengo. Buzón del tiempo. Ahí está. Wow. Perplejidades de fin de siglo. Es una suma de artículos periodísticos que escribió durante la década del 90. Así es. Está muy ajado. Está sin tapa, pero ahí está. Inventario 2. Inventario.
la biografía que hizo Mario Benedetti sobre Daniel Biglietti. Mira. ¿Sí? Los cuentos completos, el inventario 1, Qué lindo. y por ahí tengo el inventario 3, el inventario 4 y como 2 libros más. Esa es mi modesta colección de Benedetti. Oye, vamos a tomar eso de los cuentos completos para las lecturas domiciliarias, ¿ah? Está bueno leer. O sea, de hecho la crítica así en estado puro, a la que le importa menos la melancolía que a nosotros, dice que Benedetti es mucho más cuentista que novelista y que poeta. O sea, lo rescatan fundamentalmente como cuentista. O sea, yo empecé a leerlo como sin que haya de mérito en lo otro. Yo creo que lo primero que leí fue los cuentos completos y después, recuerdo, mucho antes de que empezáramos a hacer este programa, o sea, hace 10 años, yo había leído creo que este fue el primer libro que leí de Benedetti. Primavera con una esquina rota, que es lo que estamos comentando hoy día en esta República de las Letras. Bueno, vamos a la música. Esta canción es como si fuera una suerte de mantra o de deseo para para todos los personajes de la novela. Y tiene que ser uruguayo, obviamente. Entonces elegí a alguien que no fuera tan melancólico como Jorge Drexler. Un disco que no fuera tan triste como 12 segundos de oscuridad. Pero bueno, es el que por lo menos muestra allá bien lejos una puerta de salida, ¿no? Que la canción se llama Sanar, que es la que vamos a escuchar ahora. Ahora, esta igual tiene una de las frases más hermosas y creo yo terribles de la discografía de Drexler, que dice: tu corazón va a cenar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Es lo que hay. Bueno. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Y tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríe van a volver a pasar los pájaros en bandadas. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Y volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley.
El otro, por ahora improvisar. A esta altura Rolando Azuero ha dejado de preguntarse. Se ha fabricado a puñetazos una respuesta y además está sinceramente convencido. Ahora solo resta ir al aeropuerto y enfrentar el pasado, el presente y el futuro todo junto. Probablemente Graciela tiene razón y lo mejor sea improvisar. Improvisar sobre un tema fijo, claro está. Pero ¿qué hacer cuando llegue Santiago y se abrace de ella y de Patricita como de sus razones y sin razones de vida? ¿Qué hacer? ¿Dónde poner las manos? ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué hacer cuando Santiago abrace a Rafael y éste le acarice un poco la nuca porque es un gesto propio de esa generación en retirada? Y sobre todo, ¿qué hacer, carajo, cuando lo abrace a él y le diga, qué suerte, Duque, que estés aquí, en el avión venía pensando en vos? Habrá que empezar a rejuntar el viejo clan, ¿qué te parece? ¿Y qué cara pondrá Graciela cuando él la mire, en mitad del abrazo, por sobre el hombro de Santiago? Sin embargo, cree que los peores momentos van a venir después, cuando Graciela por fin se lo diga y el recién llegado empiece a reconstruir la escenita del aeropuerto y se halle ridículo a más no poder y se desprecie y nos desprecie porque todos sabíamos el libreto menos él y empiece a rehacer los besos que le dio Graciela frente a mí y el abrazo que me dio frente a Graciela, y va a ser muy duro de remontar ese pasadito que queda ahí, no más, a pocas horas. ¿Cómo convencerlo de que todo se fue haciendo solo, de que nadie lo premeditó, de que aquel viejo compañerismo de los 7 fue de alguna manera el caldo de cultivo de este acercamiento y en definitiva de este amor? Porque es amor, Santiago, y no aventurita. Esto es lo bueno y lo jodido, piensa Rolando, es lo que después nos justifica humanamente a Graciela y a mí, pero también lo convierte a Santiago en obligado perdedor. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, por Dios! Oye, ¿fue la melancolía del libro, Instrucción de Mayol, que andamos todos vestidos de azul? Algo. Yo casi siempre me he visto de celeste y azul, así que debe ser marca de fábrica. Yo no, pero quizás es el tiempo, quizás es el otoño, quizás es Benedetti, qué sé yo. Me parece tan bonito y tan bien escrito ese extracto que leíste, Pato, porque es ese ejercicio, ¿no? Que uno, cuando, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno sabe que se viene una situación difícil, empezar a imaginarse todos los escenarios y cómo se va a sentir el otro cuando sepa que... Esa es la base del melodrama, Sí, pues. la idea de que sabemos hacia dónde va el destino y no tenemos cómo hacer para evitarlo. Claro, y ella tiene razón, hay que improvisar, pero también él tiene razón, ¿cómo voy a improvisar a sabiendas de cuánto dolor puedo producir? En una escena donde no tienes ni una posibilidad de no producir dolor, salvo que quieras retirarte de la escena y decir, bueno, voy a convertir este amor en una aventurita y voy a traicionar entonces no a mi amigo, sino que a la persona amada. O sea, son situaciones imposibles. La vida así no funciona, o sea, no hay manera de resolverlo. No, es muy impresionante la escena, muy bien hecha, y además con estos guiños de escritor que me gustan mucho, de que los grandes escritores como que en medio de lo que están relatando cuentan algún secreto de la obra. Entonces, esta cosa de algo así como las variaciones sobre el mismo tema, que es lo que es el libro también. Entonces, siempre aparecen esos motivos que de alguna manera juegan con el lector diciéndole alguna clave para entender la información relevante que está en juego. ¿Sabes qué? Yo creo que me pasó ahora que lo leí y tiene todo que ver con el contexto, y eso es lo que me hace valorar todavía más este libro, es que él podría perfectamente y con toda razón hablar de la dictadura y de la tortura y de la prisión política. Y de alguna manera lo hace, pero no es el tema del libro. El tema del libro es la distancia. Sí. Y la necesidad de los vínculos, o sea, en el caso de Santiago, y por eso don Rafael le dice a Graciela que no le diga, porque Graciela en algún momento va donde don Rafael, donde su suegro, a decirle, me pasa esto, es muy injusto, yo sé, pero me pasa esto y no sé qué hacer. Le digo, le mando una carta a Santiago a la cárcel diciéndole que estoy enamorada de su amigo, y don Rafael le dice no, porque, spoiler, sorry, porque a él lo mantiene esta idea de familia afuera. Y yo creo que lo mantiene vivo. Exactamente, esos sentidos de cómo nos sostienen los vínculos, e incluso en la distancia, es algo que, por supuesto, en un contexto como en el que estamos, adquiere una relevancia tremenda, ¿cierto? Dolorosa y hermosa. Sí,
es mejor la tragedia que la anomia. Sí. Sí. Ahora, lo que dices tú, Antonella, yo creo que en cierta medida nos está pasando a todas y a todos. Yo en esto no quiero exagerar en ponerle color, ¿no? Pero a mí me da la impresión que nuestro mapa de afectos, Ahí se nos anduvo apegando el pato de nuevo. Sí, Esperamos el que pato- retorne. Su Reuters. ¿Ah? Ahí está. ¿Sí? Tú- ¿En qué parte me quedé? en los en el afectos. mapa de afectos. No, creo que nuestro mapa de afectos y nuestro universo de relaciones no se va a mantener intacto cuando esto termine. O sea, de alguna manera va a cambiar. Esto nos está cambiando a nosotros y de alguna manera está cambiando nuestras relaciones también. Y es muy probable que en este tiempo nos estemos acercando a algunas personas afectivamente, aunque estemos lejos, y nos estemos alejando de otras, ¿no? Entonces, eso que tú dices es muy cierto. Y es mucho más fácil comprender el encierro de Santiago cuando uno está en esta condición. Y también es mucho más fácil entender que lo de Graciela también a su modo era un encierro, ¿no? Y que también en estas circunstancias emerge. Creo que por eso, creo que tienes razón, no fue para nada premeditado, pero de hecho, ¿se acuerdan que les pedí disculpas? Porque les dije, les voy a proponer un libro que no tiene que ver con la pandemia, pero al final parecía que sí tenía que ver con la pandemia. O sea, tiene que ver con lo importante de los lazos. Pues. A propósito de lazos, vemos ahí, Alberto, cosas que no podemos hacer en la radio, ¿ah? Con Federico. Federico, ¿cómo estás? Se escapó y se vino a molestar acá. Bueno, la gente que nos está escuchando en la radio, que nos está viendo el video en Zoom, que a todo esto aprovechamos de pasar el dato, ¿no? Nuestro querido Cristiano Teiza está encargado ahí de subir las grabaciones, que ahora son en Zoom, entonces queda la imagen, además del audio, y pueden vernos, tener esta conversación si quieren, porque queda grabada ahí en el YouTube, en el canal de la República de las Letras. Sí, vi que Federico es como residente. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Y estamos viendo al hijo menor de Mayol, Federico, que es una belleza rulienta, preciosa. Que quiso acercarse hacia el final del programa. Oye, clepsidra, loco. Oh, ¿Qué va con clepsidra? Por supuesto. En un lugar de una ciudad que no se puede visitar, ubicado en José Pedro Alessandri 94, pero funcionando en este momento a distancia a través de Instagram, Facebook, de la página web libreriaclipsidra.cl y del teléfono que está en la misma página que usted puede llamar, pueden cargar los libros, pedirlos, se le envían y se resuelven todos los problemas. Eso es lo que hago yo, por ejemplo. Muy bien. Y déjame contarte que mientras tú hacías esta solemne presentación de clepsidra, tu hijo le sacaba la lengua a la cámara. O sea, en un evidente acto de boicot de tu intervención, o sea, esto de matar al padre que ocurre en la adolescencia, se te adelantó. ¿Eh? Bueno, pero Federico, digámoslo, va a estar leyendo Heidegger en 2 años, básicamente. Oye, nos queda tiempo, ¿no? ¿Alcanzo a decir algo más? Quedan 3 minutos. Es que quería decir algo cortito, no se asuste con lo que voy a decir, pero hubo por primera vez algo en Benedetti que me recordó a Kawabata. ¿Ya? Sí. Que esta cosa... ¡Qué miedo! No, pero no es el final, sino el principio, ¿no? Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Lo Bello y lo Triste empieza con una visita que hace el protagonista a un año nuevo, a una Navidad aparece, donde caía nieve en Kioto, o sea, una relación muy sensible con el entorno, en el párrafo que leí de Rafael, pero que también en otros aparece y que es muy propio de Benedetti. Hay una sensibilidad que tiene que ver con las calles, con los árboles, con los cafés, con las circunstancias. ¿Cierto, Federico? Que me hizo acordar que esa manera, para no hablar de Kawabata, así como esa manera japonesa de sentir las cosas, ¿no? Como el entorno como un lugar también sensible. Eso. Bueno, y quizás por la carencia de entorno en estos momentos nos está resultando también un lugar sensible. Pues ¿no te pasa este ejercicio de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Entonces esta cosa de ir al café de uno, de caminar por la calle, de ir al parque o de hacer el recorrido. Por ejemplo, yo estoy muy cerca de la radio, camino 4 cuadras y hace semanas que no lo hago. Y solo ese recorrido de la mañana, sentir el sol, etcétera, es algo que uno empieza a añorar y probablemente lo que
En el caso de Benedetti no creo que sea casual, porque finalmente estamos hablando de que el protagonista del libro no tiene acceso a todo eso. Y hay una carencia no solamente de los suyos, sino también del espacio. Y los otros, ojo, porque Santiago está encerrado, pero los otros están en el exilio, como Benedetti. Entonces también hay una idea de que las calles que recorren, las casas que ven, los lugares que visitan no son los propios. Son otros que están prestados y, como dice Beatriz en uno de sus partes, de sus diálogos, dice, yo no sé cuál es mi patria, porque yo he vivido más aquí que en la de mis padres. Y bueno, hay algo sobre eso. Lo que le pasa a los exiliados es que pierden a su patria para siempre, porque la patria ya tampoco es aquella a la que vuelven. Dato biográfico, hasta su muerte, Benedetti vivió 6 meses en Montevideo y 6 meses en Madrid. Bueno, cuando uno vive afuera, el corazón le queda un pedacito afuera, ¿cierto, Alberto? Sí. Así es. Nos ha pasado. Así es. Familia, nos tenemos que ir. Nos vamos. Ya Hay pues. que retirarse. Ha sido un placer. Recuerden que las bellezas nos hacen resistir a la melancolía. Así es. Yo no sé si este libro me hace resistir o me va a terminar de hundir, pero bueno. Bueno, los vínculos, Pato. Además, recuerda que la República de las Letras se está repitiendo todos los días a las 11 de la noche. Así que cuando te llegue la hora del lobo, la hora sombría, escucha la República de las Letras y te acompañamos. Y recordaremos tantos libros felices. Libros especiales para esta época, como Ensayo sobre la ceguera, o Muerte en Venecia, o La Plaga, por ejemplo. Bueno, queridos, cuídense. Adiós, un abrazo. Pizarnik. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.